Hola, buen día. Seguimos con el capítulo número 10 de controles administrativos. En esta ocasión vamos a hablar del control del desempeño de la organización y sus empleados. ¿Qué es el desempeño organizacional? Primero debemos entender el concepto de desempeño, que es el resultado final de una actividad, así de simple. Por ejemplo, las muchas horas de intensos ensayos antes de dar un concierto o los cientos de kilómetros de práctica antes de competir en una carrera. O sencillamente realizar las tareas laborales tan eficiente y eficazmente como sea posible. El desempeño es el resultado de todas esas actividades. Pero en realidad a los gerentes pues lo que les interesa particularmente es el desempeño organizacional, que es la suma de los resultados de todas las actividades laborales de la organización. Se trata de un concepto de múltiples facetas, pero los gerentes necesitan comprender cuáles son los factores que contribuyen al desempeño organizacional. Bien, ¿cómo medimos entonces ese desempeño organizacional? Todos los gerentes deben de estar conscientes de cuáles medidas les darán la información que necesitan para determinar el nivel de desempeño de sus organizaciones. Entre las más utilizadas están la productividad organizacional, la eficacia organizacional y las clasificaciones industriales. Vamos a analizar cada una de estas medidas para determinar ese nivel de desempeño en la empresa. La primera, que es la productividad organizacional. El término productividad pues, se refiere a la cantidad de bienes y servicios producidos dividida entre los insumos necesarios para generar ese nivel de producción. El nivel de producción se determina en función de los ingresos que recibe la organización por la venta de los bienes, es decir, precio de venta por unidades vendidas. Por su parte, el monto de los insumos se mide en función de los costos en que incurre la organización por adquirir y transformar los recursos en producción. El segundo punto es la eficacia organizacional, que eso, bueno, ya lo hemos visto muchas veces, que es ser eficiente, que es ser eficaz. Es una medida de cuán apropiados son los objetivos organizacionales y de qué tan bien se están cumpliendo. Representa la meta definitiva para los gerentes y es lo que guía sus decisiones en materia de diseño de estrategias y actividades laborales y de coordinación del trabajo de los empleados. Y bueno, por último, tenemos las clasificaciones industriales y laborales. Las clasificaciones o rankings constituyen una forma muy popular de medición utilizada por los gerentes para evaluar el desempeño de sus organizaciones. Las clasificaciones son determinadas por medidas específicas de desempeño y cada lista se basa en distintos parámetros. Ahí en su página 272 tienen la figura 10.7, en donde vienen ejemplos de algunas de estas clasificaciones. Tenemos, por ejemplo, las compañías más admiradas del mundo, o las 100 mejores compañías para trabajar, o las 25 mejores compañías para líderes. También tenemos las 25 compañías tecnológicas de más rápido crecimiento, los mejores países para los negocios y el desarrollo profesional, etcétera. La pueden checar ahí en esa página. Bien, ¿qué es el control del desempeño de los empleados? Como los gerentes manejan personas, también tienen que interesarse en controlar el desempeño de los empleados. En términos generales, esto implica asegurarse de que los esfuerzos laborales de los empleados tengan la magnitud y la calidad necesaria para que los objetivos organizacionales se cumplan. Pero, ¿qué hacen los gerentes para lograr esto? Bueno, pues se apoyan en el proceso de control. Miden el desempeño real, lo comparan con el estándar o con las expectativas y lo corrigen en caso de ser necesario. Es particularmente importante que los gerentes den una retroalimentación eficaz sobre el desempeño y que estén preparados para emplear si se requiere acciones disciplinarias, esto es, acciones puestas en práctica
por un gerente para hacer cumplir los estándares y los reglamentos laborales de la organización. Pero, ¿qué queremos decir con una retroalimentación eficaz sobre el desempeño? Bueno, pues los gerentes necesitan ofrecer retroalimentación a sus empleados precisamente para que estos sepan si están teniendo un desempeño laboral adecuado. Cuando se da retroalimentación sobre el desempeño, ambas partes requieren sentirse escuchadas, comprendidas y respetadas. Solo así podrán darse resultados positivos. En ocasiones, sin embargo, la retroalimentación sobre el desempeño pues no genera los resultados deseados. En tales circunstancias, tal vez sea necesario poner en práctica acciones disciplinarias para abordar el tema. Es como en la escuela, la retroalimentación, bueno, pues es cuando ustedes checan el examen, vieron en qué fallaron y tienen que pues poner más empeño en ese tema, a lo mejor volverlo a leer, repasar o en algún problema que hayan tenido, por ejemplo, un examen, no sé, de matemáticas, de contabilidad, pues nosotros sabemos en qué estamos fallando y si el maestro lo detecta, ya sea en un ejercicio o en el examen, pues hay que hacer esa retroalimentación para que los dos sepamos en qué se está fallando. Y bueno, aquí como nos dice, a veces la retroalimentación pues no genera los resultados deseados, que en realidad pues todo el mundo quisiera que funcionara al 100% para no tener que pues aplicar otras acciones como son las disciplinarias. El uso de las acciones disciplinarias, por fortuna, son pocos los empleados que realizan tan mal su trabajo como para requerir un correctivo formal. Con todo, a veces es necesario hacerlo. La figura 10.8 lista algunos de los tipos más comunes de problemas disciplinarios en el ámbito de trabajo, junto con ejemplos. El uso de acciones disciplinarias nunca es fácil ni agradable. No obstante, las medidas disciplinarias pueden utilizarse tanto para controlar como para corregir el desempeño de los empleados y los gerentes deben saber cómo ejercerla. Bien, aquí está la figura 10.8 que la tienen en su página 273. Algunos de estos tipos de problemas disciplinarios pues son la asistencia, comportamiento en el trabajo, deshonestidad, actividades fuera del trabajo. Por ejemplo, en cuanto a asistencia, pues bueno, el ausentismo, los retardos, el abuso de permisos por enfermedad. Los comportamientos en el trabajo, pues la insubordinación, es decir, no hacerle caso al jefe. El incumplimiento en el uso de dispositivos de seguridad, esa gente que siempre le tienes que estar diciendo que se cuide o que se ponga el casco de protección, etcétera. El consumo de alcohol o drogas. Deshonestidad, pues bueno, robar, mentir a los supervisores, falsificar información en solicitudes de empleo u otros documentos de la organización. Esto es de los que más se dan, sobre todo en las solicitudes de empleo a la hora que es en el currículum, que no sé, tienen ya el título y todavía ni siquiera lo están tramitando, o que hablan 100% determinado idioma y pues que no llegan a lo mejor ni al 20-30%, en fin. En cuanto a las actividades fuera del trabajo, pues bueno, actividades delictivas, participación autorizada en huelgas, colaboración con una organización competidora, cuando el contrato de trabajo incluye una cláusula que lo prohíba expresamente. Por ejemplo, si yo trabajo en la Coca, pues obviamente no voy a estar colaborando con la Pepsi o no me pueden estar viendo que yo tomo el producto de la competencia. Eso lo hacen en muchas empresas. También, bueno, actividades delictivas, pues imagínense que no pueden decir que ustedes en la mañana van a trabajar a un despacho, pero que en la tarde se dedican a robar, etc. Estos son los ejemplos pues más claros y son los tipos de problemas disciplinarios que más se presentan. Bien, el siguiente tema es herramientas para medir el desempeño organizacional. Todos los gerentes necesitan contar con herramientas apropiadas para supervisar y medir el desempeño organizacional. Antes de describir algunos tipos específicos de herramientas de control, vamos a analizar los conceptos de control preventivo, control concurrente y control de retroalimentación. Los gerentes pueden implementar controles antes
de que una actividad de comienzo, durante la ejecución de la misma y después de que ésta se haya completado. Que básicamente estos pues son los que les acabo de mencionar. Antes es el preventivo, la palabra nos lo indica, concurrente es durante y retroalimentación es después de que se ha completado. Vamos a ver la figura 10.9. Aquí lo tenemos, lo tiene en su página 275. El control preventivo es desde los insumos. Por ejemplo, si yo me dedico a mi empresa a hacer pantalones de mezclilla, pues desde que yo compro o adquiero insumos, claramente tienen que ser de una excelente calidad. ¿Para qué? Para prevenir problemas. Por eso lleva el nombre de control preventivo. Se anticipa los problemas. Si yo no quiero reprobar el examen, pues prevengo y me pongo a estudiar, a hacer la tarea, etc. A eso se refiere este tipo de control. El segundo es el control concurrente, que ya es en el proceso, como les acabo de explicar en la diapositiva pasada. Corrigen los problemas mientras ocurren. Obviamente, pues hay cosas que no se pueden prevenir, que pasan en el proceso. A eso se refiere el control concurrente. Ahí tienen ustedes el ejemplo de Nicholas Fox, que es director de comercialización de productos en Google. Su labor y la de su equipo está enfocada en una de las líneas de negocio más rentables de la empresa, que es la publicidad online. Por consiguiente, parte de su trabajo consiste en registrar hora tras hora el número de búsquedas y clics, la tasa de clics realizados por los usuarios en un anuncio y los ingresos que esto genera, para después comparar los datos con información de la semana previa y graficar los resultados. Si el equipo detecta que algo no está funcionando como debiera, hace los ajustes necesarios de inmediato, en el momento. Si yo estoy en mi máquina haciendo el pantalón y pues de repente la máquina en ese instante empieza a fallar, pues ahí lo tengo que corregir, o veo que estoy cosiéndolo mal, en ese momento me doy cuenta y corrijo. Ese es concurrente, ya en el proceso. Por último, tenemos el control de retroalimentación, que es ya el resultado. Corrige los problemas después de ocurridos. Aquí este tipo de control de retroalimentación, pues a veces la gente piensa o cree que pues ya para qué, si ya salió mal. La realidad es que es muy bueno este tipo de control. Les voy a dar primero el ejemplo que viene aquí. La Casa de Moneda de Denver descubrió monedas defectuosas de 25 centavos gracias a un control de retroalimentación. El daño ya había ocurrido, pero la empresa corrigió el problema tan pronto se percató de su existencia. Ese es precisamente el defecto de este tipo de control. Para cuando el gerente cuenta con la información, pues los problemas ya han sucedido, lo cual deriva en desperdicio o daño. Sin embargo, en muchas áreas de trabajo, la financiera, por ejemplo, pues la retroalimentación es el único tipo de control viable. Bien, control preventivo, pues básicamente es lo que les acabo de explicar en la figura, pero vamos a verlo más a detalle. Es el tipo de control más deseable, ya que evita los problemas en virtud de que su implementación se da antes de la realización de la actividad laboral. Por ejemplo, las salas de urgencia de los hospitales buscan evitar que su personal cometa errores fatales como el siguiente. A pesar de quejarse de un dolor en el tórax, una mujer de 42 años fue dada de alta. 2 horas después sufrió un infarto. Esta es la razón de que muchos hospitales estén implementando protocolos y mecanismos de supervisión para prevenir errores, como ya he mencionado. La clave de este tipo de controles estriba en que permiten poner en práctica acciones gerenciales antes de que ocurra un problema y por consiguiente dan la oportunidad de prevenirlo en lugar de corregirlo una vez que el daño está hecho. Sin embargo, pues bueno, estos controles requieren información oportuna y precisa, algo que no siempre es fácil de obtener. En consecuencia, los gerentes terminan utilizando más los otros dos tipos de control, que es el concurrente, es aquel que entra en acción mientras una actividad laboral está en progreso. La forma
más conocida de control concurrente es la supervisión directa, a últimas fechas conocida también como administración por contacto directo, que es cuando ocurre la interacción directa entre el gerente y sus empleados en el área laboral. Otro ejemplo más que les puedo dar es un juego de fútbol o cualquier deporte que les guste, cuando el coach ve que un jugador no lo está haciendo bien, que la está regando, pues inmediatamente corrige ese problema. ¿Cómo iba a saber que lo iba a estar haciendo mal? Se dio cuenta hasta el momento en que está ocurriendo. El último es el control de retroalimentación, que es el tipo de control más popular que se apoya en esto. La retroalimentación entra en acción después de que la actividad ha sido ejecutada. Los controles de retroalimentación ofrecen dos ventajas, aunque como les mencionaba en la diapositiva pasada, a veces la gente cree que pues ya para qué si ya salió todo mal, pero tiene sus ventajas. La primera es que la retroalimentación proporciona a los gerentes información significativa sobre qué tan eficaces fueron sus esfuerzos de planeación, si realmente lo hicieron bien o no. Y la segunda es que la retroalimentación tiene la capacidad de incrementar la motivación. ¿Por qué? Pues porque en el momento te están diciendo si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal y te vuelven a capacitar o lo corrigen o no sé, según sea el caso.